Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Su palabra dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Padre, te damos gracias, Señor, por estar otra vez aquí en tu casa de oración, Padre, por tu gran misericordia, Señor, de poder estar con vida, de poder alabarte, Señor, de poder servirte, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada privilegio que se hizo en esta noche, por lo que falta, Señor, que tú puedas hacer la obra a cada corazón aquí presente, Padre, que tu espíritu y tu palabra, Señor, puedan penetrar siempre el alma, Padre, para poder aprender, Señor, y ponerla en práctica siempre, Señor, todos los días, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y lo que es el mensaje lo dejamos en tus manos, Señor, porque eres tú quien cambia, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Reinado de Joás de Judá. Hay quienes, hermano, que no sabían que este era el rey más joven. La mayoría de las personas decían que Josías. Si usted preguntaba, Josías, ¿de cuánto? De 8 años. Pero aquí dice que de 7 años era Joás. Cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén, dice, el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Hay que recalcar, hermano, que si ponemos atención a lo que hemos predicado los últimos días aquí, lo hemos hecho del Antiguo Testamento. Y la verdad, hermanos, que en las dos partes de los libros, el libro del Nuevo Testamento y del Viejo y el Antiguo Testamento, hermano, la palabra es igual. Siempre penetra y siempre nos enseña cosas nuevas. Este Joás, hermano, era el hijo de Ocosías. Atrás se habla de Ocosías. Ocosías fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y este hijo, Joás, comenzó haciendo lo bueno al Señor, pero terminó haciendo lo malo. Porque es fácil comenzar, ¿verdad, hermano? Pero es difícil terminar. Y qué privilegio es estar aquí nosotros, hermano, porque hemos comenzado y todavía no hemos terminado, gracias al Señor, sino que esperamos su venida en pie, confiando en Él. Amén. Pero hay muchos Joás, hermano, que empiezan haciendo las cosas bien ante el Señor y luego se apartan y no vuelven. Y es ahí donde el Señor manda la maldición. E incluso Pablo lo dice, porque la paga del pecado es muerte, y el pecado le lleva a la muerte. El versículo 2 dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Este Joiada, hermano, era el tutor de Joás, era como el maestro de Joás, en otras palabras, como un padrastro. Si leemos en el capítulo 22 de Segunda a las Crónicas, en el versículo 10, vaya conmigo, Segunda de Crónicas 22, 10. En el encabezado dice: Atalía usurpa el trono. Atalía, hermano, era la abuela de Joás. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, dice, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey de Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron.
y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Esta malvada anciana, hermano, llevó los ídolos al pueblo de Israel. Quería matar a todos los descendientes de Ocosías. Y es una historia similar a lo que hacía Herodes con los niños en Mateo y en los evangelios. Quería matar a Jesús. Pero lo que más impacta, hermano, es que la esposa de Joiada, el tutor de Joás, ha escondido este niño. Y usted dirá, ¿por qué lo escondió? Bueno, hermano, porque en la era de los reyes, cuando el padre moría, el que tenía que reinar era un hijo. Era una ley que estaba puesta. Entonces Joiada, un hombre de fe, un sacerdote para el Señor, escondió a Joás. Y dice que Joiada, en el versículo 3 del capítulo 24, tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Joás decidió, hermano, restaurar la casa de Jehová. Si usted lee en su casa más atrás de los versículos anteriores, ahí está cuando Atalía destruyó prácticamente todo lo que se llamaba templo y metió a los ídolos de los Baales. Pero Joiada, hermano, era un sacerdote del Señor que quería poner lo mejor en este niño, en Joás. Y hoy en día, hermanos, vemos muchas historias similares. ¿A qué me refiero? Bueno, hay quienes que vienen a la iglesia solo porque el papá o la mamá los trae. Pero ¿qué pasa cuando la mamá muere? El hijo se aparta. Cuando Joiada murió, Joás se apartó del Señor. Ya lo vamos a ver. Lo que realmente embarca la historia aquí, hermano, es que debemos de servir al Señor de corazón, no porque realmente nos digan que vengamos a la iglesia. Porque si usted se da un ejemplo, hermano, de cuántas, poniendo como ejemplo el culto de las mujeres, la mayoría de las mujeres predican, amén, hermanas. Pero ¿qué pasa si no estuvieran esas mujeres? Si las otras no hubiera predicación. ¿Por qué? Porque el creyente, hermano, se acostumbra. Como aquel predica, no voy a predicar yo. Pero ¿qué pasa el día en que no está el que predica? El pastor, hermano, no lo puede hacer todo en un día, en la semana, en el mes. Es servir al Señor de corazón, hermano. En el versículo 5 del capítulo 24 dice: y reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas, dice, no pusieron diligencia. Joás empezó, hermano, sirviendo al Señor de corazón. Era un niño, hermano, pero este niño mandaba a los sacerdotes y levitas. Hoy en día, si un niño a usted le da un consejo, ¿cómo se va a sentir? Y aunque el consejo sea doloroso y bueno. ¿Por qué? Porque la inteligencia basa, hermano, de la enseñanza. De cuánto aprendemos en el Señor, de cuánto nos enseñan. Y como estamos en el mes de la familia, es ver, hermano, que aunque nuestro padre y madre hagan lo malo, nosotros debemos hacer lo bueno al Señor. Es sencillo, hermano.
No necesitamos a nuestros padres, nuestra esposa, hermanos, hijos, familia, tíos para servir al Señor. Porque si usted siempre ha venido a la iglesia por su esposa, cuando su esposa falte ya no va a volver. Pero si siempre ha venido por el Señor, siempre va a estar aquí, porque el Señor nunca va a faltar. Y este Joás, hermano, manda a los sacerdotes a que recojan ofrenda, hermano. Era un mandamiento. No se sabe cuánto, pero tenían que dar. ¿Para qué? Para la reconstrucción del templo. Estaba destruido, hermano, prácticamente. Pero dice que los levitas no pusieron diligencia. Diligencia, hermano, hacer con interés una cosa. ¿Cuánto necesitamos nosotros de arreglos en el templo? Porque el templo es bonito, hermanos. Hay iglesias que no tienen templo, pero el Señor nos ha dado la bendición de tener uno. Pero ¿cuánto amamos la casa del Señor? En el Nuevo Testamento dice que el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa del Señor. Por aquí empieza, hermano. De las cosas que debemos de arreglar, no solo materialmente, sino espiritualmente, como en realidad lo estamos haciendo. Y esta Atalía, hermano, usurpó el trono, llevó los baales. Usted lee la historia, hermano, metió ídolos hasta donde ya no. Pero Joás vino y restaura, o sea, Joiada, el sacerdote, destruyó todo eso. En el versículo 16 del capítulo 23 de Crónicas dice: y Joiadas hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Y Joiada hizo pacto entre sí, dice, y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Un pacto. Como quien dice el pastor, va a ser un pacto con el Señor, que toda la iglesia va a ser de Dios. Y de lo que aquí habla, hermano, es que no tenemos que meter ídolos a la iglesia. Y no físicamente. Usted puede traer un ídolo en su corazón ahorita. Pero ¿a quién está sirviendo? ¿A su ídolo o al Señor? Pero los levitas no pusieron diligencia. Joás, en el versículo 6, llamó al sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? El mandamiento que el Señor dio en Éxodo. Lo puede leer, Éxodo 30, versículos 11 y 16. Era un mandamiento, hermano, de traer ofrenda. Y eso, hermano, que hoy en día no ponemos cantidad para ofrendar al Señor, amén. Las que cuentan dinero saben que a veces hasta lempiras rotos van ahí. En el Antiguo Testamento, hermano, eran ofrendas de corazón, sin lástima. Hoy en día no lo estamos haciendo de la misma manera. Si usted anda 100 lempiras en su bolsa y en la otra bolsa un lempira, ¿cuál daría? Damos el lempira. Pero si hubiera impuesto el Señor una cantidad, hermano, para dar de ofrenda, ¿lo estaríamos haciendo? Porque de la ofrenda, hermano, vienen los arreglos. De la ofrenda vienen las bendiciones, de lo que la iglesia ha ayudado a muchos hermanos. El rey Joás quería procurar que todos los sacerdotes y levitas trajeran las ofrendas ante el Señor, porque la impía Atalía, dice, y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas sagradas de la casa de Jehová. Mandó pues, dice el rey, que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová.
e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, dice, y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Hermano, ese arca estaba llena de ofrendas ante el Señor. Y en aquel tiempo el arca era una cajita, como un cofre. Ahí echaban el dinero. Hoy es un alfolí, se ve todo. Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, hermano. Aquellos que realmente querían servir al Señor. Porque el rey había dicho, con esto vamos a reconstruir nuevas cosas. Si mi abuela tenía una estatua de un ídolo, la destruimos y levantamos un púlpito. Cosas ante el Señor. ¿Qué estamos trayendo nosotros a la iglesia? ¿Qué estamos trayendo, hermano, nosotros a la iglesia? ¿Traemos ídolos para destruir la casa del Señor? ¿O traemos una ofrenda interior? ¿Cuál Señor se agrada de nosotros? Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Ven, hermano, que después de una enseñanza de un rey, si hacen caso, no querían ofrendar, no les importaba el templo. Mire, si no tuviéramos ese pequeño aparato de aire ahorita, estuviera sufriendo de calor, o los ventiladores. Pero ahí está, ¿por qué? Por la ofrenda de todos los santos, hermano. Por la bendición del Señor. Miren, hermanos, hay iglesias que en vez de bancas tienen bloques. Y si usted no valora eso, no valora el tiempo y el sacrificio de la iglesia. Usted está relajada ahí, inclinada hacia atrás. En los bloques no puede inclinarse porque se va de espalda. Esa es bendición del Señor, que no cualquier iglesia la tiene. Estamos bendecidos, hermano, por el Señor. Pero a veces no valoramos las pequeñas cosas, lo miramos como algo insignificante. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Escuche esto, hermano. La bendición del Señor, de todo lo que recogían en el arca, de tanto que se llenaba, hermano, día a día, lo que sobraba no lo malgastaban, sino que se le entregaban al que hacía la obra con las manos, al carpintero, al que pinta la iglesia, al que hace los trabajos de electricidad, al que asea la iglesia. ¿Por qué? Porque es un trabajo hecho para el Señor, no para los hombres. Hacían pues, dice el versículo 13, los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. O sea que nosotros vamos a servir al Señor mientras está ahora viva. No, ¿verdad, hermano? Vamos a servir al Señor mientras Dios nos tenga aquí. Amén. Seguir avanzando, hermano. A veces creemos que lo material en la iglesia no es importante, pero es importante.
El versículo 15 del capítulo 24 dice: mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Ahora vamos a ver la reacción de Joás. Cuando Joiada muere, hermano, Joás se quedó sin tutor. Se quedó sin el estorbo que le dijera: serví al Señor, andar a la iglesia, ofrendar al Señor, buscar la mejor manera de sacrificio para llevar todo esto al Señor. Muerto Joiada, versículo 17, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa ¿de quién? De Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y la pregunta más grande: ¿era en realidad creyente Joás? No, hermano. La Biblia los llama lobos rapaces, que querían hacer lo bueno, hermano, pero al final su corazón está lleno de maldad. Hacían lo bueno porque el padre le decía: anda a la iglesia, es todo. Y hay gente aquí, hermano, que viene a la iglesia porque es un compromiso para ellos por parte de los papás, pero están podridos por dentro, hermano. Y si usted no se siente así, dele gracias al Señor, pero es la realidad. Mire, y si empezamos con analizar, si la iglesia tuviera, hermano, un protocolo, como decía el hermano Juventino, de tener una máquina y de ver cuánto fallamos diariamente o qué estamos haciendo diariamente, quedamos avergonzados ahí ante todos. Lo importante es, hermano, servir al Señor de corazón, al Señor, no a los hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito aquel cuya confianza está ¿en quién? En Jehová. ¿En quién confiamos nosotros, hermano? En Jehová. No importa si de pequeño le exigían a usted ir a la iglesia, al final, si no quiere nada con el Señor, no va a querer nada con el Señor. Desampararon, dice, la casa de Jehová, porque el rey Joás recibió los reyes que habían llegado y levantaron estatuas esculpidas, ídolos, y servían ahora a los dioses. ¿Por qué? Porque Joiada había muerto. Y dice el 19, hermano: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. El 20: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, ¿hijo de quién? Hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también ¿qué? Los abandonará. El Señor mandó, hermano, el Señor es tan perfecto que si usted pone atención a la historia, Joás sabía que ese profeta era hijo de Joiada. Joás lo sabía, hermano, no era ignorante. El Señor manda el hijo del tutor de Joás como profeta, hermano, para declararle que así como él se olvidó de Jehová, Jehová se va a olvidar de él. Imagínense que viniera alguien ahorita, hermano, le dice: así como tú te has olvidado del Señor, el Señor se va a olvidar de ti. Pero ahora todo lo agarramos como ofensa, hermano.
Y tal vez es un consejo muy bueno. Pero ellos, dice, conspiraron contra él. Y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Qué hizo Joás, hermano, cuando llegó el hijo de Joiada a predicarle? No lo recibió, sino que lo mató. Lo apedreó en el patio de la casa, en el patio de la iglesia, hermano, por decirlo así, en el pasillo de la iglesia en el cual estamos aquí. Lo mató, hermano. Pero él hacía lo bueno ante el Señor años atrás, ¿verdad? Ahora está haciendo lo malo. Porque es fácil empezar. Es fácil, hermano. Pero no es fácil terminar. ¿Qué pasa, hermano, si Elías en su lecho de muerte hubiera abandonado al Señor? El Señor lo hubiera abandonado también. ¿Qué pasa, hermano, si Moisés, cuando pecó, se le prohibió entrar a la tierra prometida, hubiera abandonado al Señor por eso, por orgullo? El Señor lo hubiera abandonado también. Si no, hay que ver, hermano, como dice Pablo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, hermano. Todos los días. Todos los días, hermano. Porque si no quiere ir mi esposa a la iglesia, voy yo. Si no quiere ir mi esposo a la iglesia, voy yo. Si no quiere ir mi abuela, mis hijos o lo que le impida, vaya usted, porque la bendición es para usted, hermano. Cuando el Señor venga, no se llevará grupos de dos, sino individualmente a la persona salva. Amén. Será individual, hermano. Y esta historia, hermano, es muy bonita entenderle, porque el Señor siempre pone ejemplos de reyes falsos y creyentes falsos. Y usted dirá, pucha, el chavalo que iba a la iglesia de Cabañitas hacía lo bueno, era uno de los mejores, pero ahora hace lo malo. ¿Cuánto no nos engañó? Pero al Señor nunca engañó, hermano. ¿Cuánto no quería servir al Señor? Y todo lo que predicó fue vano, porque no está aquí. Y a lo mejor alguna vez predicó, hermano, yo nunca me voy a apartar del Señor, y no está aquí. Y el padre de la mentira es Satanás. Es sencillo, hermano, no es difícil entender la palabra, ¿verdad? Es fácil, que duele, duele, hermano. Y Joás, hermano, mató al hijo de su tutor, de su padrastro, quien le salvó cuando mataban a los niños. Así el rey Joás, el versículo 22, no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Así le dijo ese profeta Joás, Jehová lo vea y lo demande. Y vamos a ver lo que hace el Señor. A la vuelta del año, subió contra el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios ¿contra quién? Contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de ¿dónde? De los reyes. Regresemos, hermano, al versículo 15 del capítulo 24. Mire lo que dice. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días,
de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, ¿con quiénes? Con los reyes. Y a Joás no lo sepultaron ahí. ¿Por qué? Por falso. ¿Sí entiende? Lo que hace el Señor con la gente falsa. Lo poquito que solía tener se lo quita, hermano. El de los talentos, podemos ver esa gran historia. Porque con el Señor, hermano, no se juega. Podemos tener muchas palabras, palabrería, dice Pablo, pero si no la practicamos, son vanas. Muchas, hermano. Y todo esto, hermano, ocurre con un niño que quería servir al Señor, pensando que le iba a salvar solo con hacer caso a su padrastro, por decirlo así, porque él fue quien lo crió. Ahora, debemos entender, hermano, que ningún hombre nos va a salvar, excepto el Señor Jesús. Ninguna mujer nos va a salvar, excepto el Señor Jesús. El mensaje siempre es claro, hermano. Por cuanto dejaste a Jehová, Jehová te va a dejar. Y aunque parezca difícil y duro, hermano, es la realidad. La Biblia lo dice. Y esa lectura que dio el hermano Felixito de Deuteronomio 6, el versículo 18, hermano. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Aquella tierra para los santos era la tierra prometida. Pero si nosotros hacemos lo recto y lo bueno ante el Señor, vamos a entrar a una tierra más mejor, hermano. Amén. Que es la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos queremos ir ahí, hermano? Amén. Debemos servir al Señor de corazón, no de palabras. De corazón, hermano. Y para ello siempre debemos tener como tutor al Señor Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estudiar tu palabra, Padre, poder entender un poco de ella, Señor, y lo importante de no confiar en ningún hombre, Padre, sino solo en ti, Padre, en tu presencia, Señor, en tu palabra. Gracias porque nos has dado esa enorme confianza, Señor, de poder estar en tu casa, de poder servirte de corazón, de poder agradarte, Señor, y que para el día de tu venida, Padre, todos aquí unidos estemos preparados, Señor. Gracias por esa enorme bendición que nos das cada día, Señor, de servirte. Gracias por la salud, gracias por los alimentos, Señor. Gracias por este hermoso hogar, por esta casa, Señor, que nos ha brindado, por este templo, Señor, el cual muchos quisieran tenerlo, pero no lo tienen, Señor. Gracias, Padre, por el esfuerzo de cada anciano, cada anciana, Señor, cada joven que hace por tu casa, Padre. Porque es bueno presentar, Señor, todo lo bueno a ti, Padre. Todo lo mejor para ti, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta siempre, Padre, que es bueno ofrendar, hacerlo de corazón, Señor, y no con tristeza, Padre, ni con necesidad, sino de corazón, Padre. Agradándote, Señor, y esperando en ti. No, Padre, cosas vanas, sino algo mejor, Señor. Una enorme sabiduría, Padre. Gracias, Padre, por todo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.